Entonces, vamos a empezar con el tema de volumen. Pero antes de iniciar, hay algunas consideraciones que creo yo que es bastante importante de plantear. Nosotros no vamos a trabajar calculando volúmenes de cualquier tipo de cuerpo, ¿sí? Van a ser cuerpos que van a ser bastante especiales. Y de hecho, les vamos a dar un rato más la definición, vamos a hablar de sólidos de revolución, ¿sí? Tampoco vamos a dedicarnos a hacer gráficas o tratar de simular una gráfica en 3 dimensiones. Más bien, vamos a hacer una gráfica que va a ser en el plano y después vamos a hablar de cómo se genera este volumen. A veces sí tratamos de hacer algún dibujo, pero es básicamente como para tratar de dar una idea y ayudarnos a imaginar qué forma tendría esto, ¿no? Eso. Entonces vamos a partir con lo que llamamos el método de rebanado, que esto nos da inicio a nos va a dar inicio a la definición, como comentaba, de sólido de revolución y al primer método que vamos a trabajar ya formalmente, que es el método lógico. Entonces, vamos a decir método del rebanado, ¿sí? Método del rebanado. Fui. Y vamos a decir entonces, consideramos un cuerpo sólido. Entonces consideramos un cuerpo sólido que se extiende, vamos a hacer un dibujito después, desde x igual a A hasta x igual a B, cuyas secciones transversales secciones transversales tienen área, ya voy, A de X. Entonces el volumen del cuerpo se calcula V, perdón, típico volumen integral entre A y B de A de X de X. Ya. Entonces, veamos, planteemos, voy a cambiar mi hojita para plantear algunos ejemplos. Primero voy a hacer algunos dibujitos, así. Algo que creo yo que tiene mucho sentido, ¿cierto? Es que si yo pienso, por ejemplo, en voy a dibujar un cilindro. Wow. ¿Sí? Nosotros sabemos cómo calculamos el volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? El volumen nosotros calculamos, de hecho, la altura de ese volumen, le damos H, y lo multiplicamos por el área de la circunferencia, que es cierto pi al cuadrado. Esto es la misma idea que estamos planteando ahora. Mira, el mismo cilindro,
Voy a dibujarlo de nuevo, pero ahora acostado. Y lo que estamos diciendo ahora, ¿cierto? Es que voy a tener un cilindro que está limitado, ¿cierto? Desde la X igual a A hasta la X igual a B, ¿no es cierto? Este, eh, de este cilindro. Obviamente que el cilindro está de pie o está acostado, ¿cierto? En realidad es el mismo cilindro y va a tener el mismo volumen, ¿sí? Me quedó medio chueco, se ve como medio raro, pero espero que se entienda la idea. Voy a hacer otro dibujo más. Mira, ¿qué pasa ahora si tengo el eje X, ¿cierto? Y voy a pensar voy a dibujar lo siguiente. Si bien ya no tengo un cilindro en realidad, tiene una figura bastante similar, ¿no es cierto? Pero obviamente el volumen no va a ser, como en el caso anterior, la altura por el área de esta circunferencia. Pero sí nos damos cuenta de que cada vez que hacemos una sección, ¿cierto? Esto está obviamente sigo la misma lógica, desde el X igual a A hasta el X igual a B, ¿no es cierto? Voy a tener entonces distintas secciones y cada sección va a tener un área. ¿Qué va a ser? ¿Cierto? Sample, medio raro. Se me salió un poco de cada una de esas secciones, esto va a tener un área. ¿Sí? Que de acuerdo al dibujo que estoy haciendo, en realidad cada sección sería una circunferencia. ¿Sí? Que va a depender justamente del radio. Y ese radio, ¿cierto? En realidad va a ser una función. ¿Sí? Va a ser justamente un A de X. Eso entonces es la lógica de este método, ¿cierto? Que llamamos del rebanado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un dibujo también con este caso. Voy a decir entonces ejemplo. Algo interesante de todo esto que lo podríamos dejar como ejercicio y que lo podrían hacer ustedes después es constatar esta fórmula, ¿sí? Y calcular justamente la integral entre y calcular el volumen del cilindro usando estas integrales. Nosotros vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Porque queremos, digamos, hacer algo más similar también a cómo lo vamos a aplicar en los otros métodos que vamos a ver a continuación. Y vamos a hacer entonces, calcular el volumen del sólido, ¿cierto? Para nosotros sólido en realidad va a ser un sinónimo de cuerpo, que se encuentra limitado desde x igual a 0 hasta x igual a 4, donde las secciones transversales son cuadrados,
que van desde, perdón, me quedó muy feo eso, que van desde y igual a raíz de x hasta y igual a menos raíz de x, eso. Ya, vamos a hacer un... Ay, espérame. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujo. Voy a dibujar el eje X y el eje Y. No voy a dibujar esto en 3 dimensiones de inmediato, ¿sí? Voy a partir entonces, esto parte desde el X igual a 0, pues viene el 1, 2, 3 y 4. Tengo el X igual a 4, ¿sí? Entonces, esto van a ser unos cuadrados, ¿sí? Las secciones transversales. Pero no es, ¿cierto?, un paralelepípedo, no es una cosa así, porque desde el X igual a 0 hasta el X igual a 4, lo que va por arriba tiene forma de 1 partido por raíz, perdón, raíz cuadrada de X. Es decir, en una gráfica es así, ¿sí? Por abajo es igual a menos raíz de X, entonces es la misma pero copiada hacia abajo. Se proyecta o la sombra hacia abajo. Y aquí entonces cada vez que hago una sección, diga, esto no va a tener una forma, mi sección no es un círculo, como en los dibujos que habíamos hecho antes. En realidad, la sección que tengo es un cuadrado. Tratar de darle una forma de cuadrado aquí. ¿Sí? Una cosa así. ¿Ya? Entonces, necesito calcular el área de los cuadrados. ¿Sí? Nosotros ya planteamos que el volumen, entonces va a ser, la integral ya sé de dónde va, parte en el 4 y termina en el, perdón, parte en el 0 y termina en el 4, eso ya lo sé. Lo que, voy al chat. Las secciones son los intervalos. El intervalo, en realidad, desde el x igual a 0, me da los límites de la integral. En este caso, las secciones transversales que sean cuadrados me lo dice el problema. ¿Sí? Sí, el hecho de que sean secciones, en este caso, me lo dice el problema. Entonces, aquí hay un tema importante porque estamos dentro del contexto de lo que se llama, ¿cierto?, este método del rebanado. Entonces, en ese contexto, este método, ¿cierto?, me dice cómo son las secciones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a continuación, que se llama método del disco, las secciones van a ser discos, ¿sí? Pero eso lo vamos a plantear después. En este caso, ¿cierto?, la sección me lo dice. Sí, estaba pensando en otro tipo de problema que se podría plantear. Es cuando tú mides el volumen de una piscina, ¿sí? Sobre todo esas piscinas que son inclinadas, ¿sí? ¿Cierto? Una vez tiene una piscina que tú entras a la piscina por acá, no sé, y tiene 1,20 m, y te vas al final de la piscina y tiene 2,20 m. Entonces por abajo, ¿cierto?, va inclinado. Entonces, cuando uno hace las secciones, ¿cierto?, estos pueden ser cuadrados o podrían ser rectángulos, dependiendo, ¿cierto?, de las dimensiones de la piscina. Entonces, este tipo de problemas, las secciones podrían ser distintas entre sí. ¿Te fijas? Entonces, en este ejemplo son cuadrados. En lo que estaba comentando yo recién de la piscina, lo más probable es que sean rectángulos. En los dibujos que había hecho antes, las secciones eran círculos, ¿sí?, circunferencia. Entonces depende del problema, las secciones. Y entonces en este caso me dicen que son cuadrados y por tanto tengo que calcular el área del cuadrado, ¿sí?
El área del cuadrado va a corresponder, mira, aquí me quedan como rectángulos en realidad, pero el área del cuadrado corresponde a lo que es este lado, ¿no es cierto? Área del cuadrado, ¿no es cierto? Es A al cuadrado, ¿sí? El lado del cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo ese lado del cuadrado? Porque no es raíz de x solamente, ¿no es cierto? De hecho, el lado del cuadrado va a ser 2 raíz de x. Voy a cambiarme de hojita. Lado del cuadrado. Claro que va a depender de la x, eso es cierto que es obvio porque no tienen, y eso ya uno lo puede inferir del dibujito que había hecho antes, ¿cierto? No van a tener el mismo valor. A medida que me voy alejando del cero, se van dibujando cuadrados más grandes. Entonces, el lado del cuadrado va a ser raíz de x menos raíz de x. Y eso entonces me da 2 raíz de x. Entonces, el área del cuadrado va a ser ese 2 raíz de x al cuadrado. Es decir, eso vale 4x. Y mi volumen, entonces, va a ser la integral entre 0 y 4 del 4x de x. Y eso entonces es 4x cuadrado partido por 2 entre 0 y 4. Se simplifican, ¿cierto? Y me da entonces 2x cuadrado. Entonces eso va a ser 2 factor de 16 menos 0. Y eso me da entonces 32. Y ese entonces es el área de mi cuadrado. Perdón, el volumen de este sólido, de este cuerpo. Eso entonces es la definición de lo que significa, perdón, ese es un ejemplo de lo que es este primer método, que es el método del redoblado. Vamos entonces a definir a continuación lo que se llama el método, lo que llamamos nosotros sólido de revolución. En este contexto de los sólidos de revolución, que es, digamos, dentro de lo más importante que nosotros vamos a hacer. Y en ese contexto, pero voy al chat. ¿Cómo sacó el lado del cuadrado? Ah, porque mira, este es lo importante. Yo creo que igual, y esto creo que lo hemos comentado en algunos momentos, a veces los dibujos que nos hace son bastante imprecisos, ¿sí? Pero te ayudan a darte una idea. Entonces lo importante aquí fue que me dice acá que son cuadrados, ¿ya? Entonces, el cuadrado, te fijas, tiene una parte que está por sobre el eje X y otra parte que está bajo el eje X. Entonces, esta función por arriba vale raíz de X y por abajo vale menos raíz de X. Entonces hago la diferencia entre ellas. ¿Te fijas? Porque tengo que sumar esto y esto. Y ahí entonces obtengo justamente acá, haciendo esa diferencia. Profe, Dígame. el 32 que calculó es el área de la figura. No, ahí ya es el volumen. El área de los cuadrados va a ser 4x. Y claro, pues depende de la x, porque si tengo la x igual a 1, la x igual a 2, la x igual a 3 y la x igual a 4, te fijas, voy a tener distintas áreas. Entonces hay que recordar, en realidad en el fondo lo que está haciendo este problema es también trabajando con una partición, porque lo que estoy haciendo es tomar desde el 0, desde el x igual a 0 hasta el x igual a 4 y sumar en forma infinita estas áreas. Estaba haciendo un mensaje. Profe, Dígame. que no caché cuando dijo que se restaban. ¿Por qué se restaban para sacar el Claro, pero lado? mira, si yo digo que estoy, mira, veámoslo en el eje X. Si yo digo que estoy en el X igual a 1 y llegué al X igual a 5, ¿cuánto? No le he puesto. ¿Cuánto recorrí? Bueno, en el eje 5 menos 1, 4.
¿Te fijas? Entonces acá la misma idea, pero acá el tema es que va variando. ¿Te fijas? En el caso, en el ejemplo en el GX, con el 5 y el 1, son valores fijos. En cambio acá es una función. Entonces, claro, voy a tener que los valores van a ir siendo distintos. Pero al final de cuentas va a ser cierto, esto por arriba, en cada uno de estos puntos tengo el raíz de x y por abajo tengo el menos raíz de x. Por eso hacemos la diferencia y ahí entonces obtenemos el lado eh, del cuadrado. ¿Es del cuadrado grande o del que está De sumando? todos los cuadrados, porque va a depender de la x. Te fijas, si yo digo que la x igual a 1, entonces eso va a valer Pero 4. de función a función. Exactamente. Te fijas, yo diría, por ejemplo, mira, esta podría ser con el x igual a 1, entonces va a valer 4. Con el x igual a 2, perdón, eso sería un 1. Que me siento demasiado burra preguntando, pero es que como mi lógica dice que se suman, como que se sumarían, ¿no? Ambas partes para formar un entero, ¿no? Pero también lo puedes decir así. También lo podemos entender así, porque yo podría decir el lado, si lo sumas, tiene que ser con valor absoluto. Entonces diría raíz de x más valor absoluto de menos raíz de x. Entonces también te daría lo mismo. Raíz de x más raíz de x. 2 raíz de x. También. Pero si le haces la suma, tiene que ser con valor absoluto. Sí. Ya. Bien. Entonces, eso. Ahora entonces vamos a continuar y vamos a plantear la definición de lo que es un sólido revolucionario, ¿no? Este tema del método de rebanado en realidad da inicio a esto de métodos fijos que los vamos a plantear nosotros a continuación. Ya, entonces voy a decir definición sólido de revolución. Esto es lo que vamos a definir. Sólido de revolución. Entonces vamos a decir que un sólido de revolución corresponde a un sólido. Y recordemos que dijimos que esta idea de un sólido se refiere, es más interesante para nosotros hablar de un cuerpo más que de, perdón, más sinónimo, creo que en el colegio usualmente uno habla de cuerpos, ¿cierto? Cuando tienen en 3 dimensiones. Pero nosotros preferimos la palabra sólido, ¿cierto? Porque queremos hacer mucho énfasis en que la cosa no está hueca, ¿sí? Ni hay nada que falte o que sobre adentro, que esté quebrado, no, es un sólido. Y entonces vamos a decir que es un sólido que es un sólido generado mediante la rotación de una región plana, la rotación de una región plana. También es como un poco redundante en realidad decir que es una región plana, ¿sí? Pero insisto que la idea es para hacer más énfasis en esto. Alrededor de una recta. Y esto sí que es bien importante porque esto siempre va a girar en torno a una recta, ¿sí? Vamos a ver algunos dibujitos a continuación. Voy a mostrarles algunos dibujitos que encontré acá. Voy a compartir esto con ustedes.
Aquí hay un ejemplo de un rectángulo. ¿Sí? Si yo hago girar un rectángulo en torno a una recta, ¿cierto? A medida que esto gira, lo que va a formar va a ser un cilindro. ¿Sí? Eso entonces lo que estaría generando, ¿cierto? Este rectángulo. El rectángulo sería, ¿cierto? Esa región plana, gira en torno a una recta y forma, ¿cierto? Este cilindro. Otro cuerpo que podríamos tener, ¿cierto? Es cuando tomamos un triángulo. El triángulo, un triángulo rectángulo en este caso, que gira alrededor de uno de los catetos. Entonces, al generar, al continuar girando, ¿cierto? Esto entonces genera, se fijan, ay, champion, me fui muy, espérate, voy atrás, espérame que tengo un chat. Sí, está bien bonito esos dibujos, no lo hice yo, porque te digo una cosa por otra. Me pasé. Espérame, que voy a retroceder para que veamos de nuevo el del... Espérame. Vamos a retroceder para ver de nuevo este, el conito. Entonces, como decía, en el caso del cono, se obtiene, ¿cierto?, a partir de un triángulo que gira, un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. Entonces, en ese giro, ¿cierto?, obtenemos este cono. Lo llamamos de otra forma, en realidad, lo llamamos un cono de revolución. La esfera, ¿sí? La esfera, entonces, también va a ser un sólido de revolución y vamos a decir, entonces, que tenemos una semicircunferencia que gira en torno al diámetro, ¿sí? Hasta que genera, ¿cierto? Esta esfera. Ahí me quedó el dibujo al revés. Perdón. Ya. Eso entonces eran algunos dibujitos que les quería mostrar. Ahora, espérate, muestro. Veamos algunos dibujos de algo que no son. Mira, aquí yo tengo un dibujo bien. Mira. Esta es una cosa bien intrincada. ¿Cómo se llama ese instrumento? No tengo idea. Pero obviamente que ese... Corno francés. ¿Cómo se llama? Corno francés. Corno francés. Es un cuerpo, ¿cierto? Es un sólido. Sí, claro, tiene por dentro, ¿cierto? Está hueco, igual hay algunas cosas que... Pero no es un sólido de revolución, ¿sí? Podría a lo mejor ir desarmándolo y obteniendo los volúmenes de las partes hasta construir el completo, pero obviamente que no podría plantear una sola función o una sola región para hacerla rotar y generar eso. Entonces, a lo que voy, ¿cierto? Es que no todos los cuerpos son sólidos de revolución. ¿No? Eso entonces es lo que quería comentar. Profe, una pregunta. Dígame. Lo que calculamos antes sería también en base a un sólido de revolución. No. Esto que acabamos de calcular no sería un sólido de revolución, porque, y de hecho no hemos podido hacer el dibujo, ¿cierto? No, nos quedaría como un cuadrado. Lo que pasa es que dentro del contexto del sólido de revolución, justamente lo que gira, ¿cierto? Las secciones que nosotros vamos a ir construyendo van a ser circunferencias. Mira, voy a volver a hacer los mismos dibujos que habíamos hecho, que hemos visto anteriormente, para, pero más feos, obviamente, para aplicar esa misma idea. El primero que teníamos, ¿cierto?, era el cilindro. Nuestro cilindro
Entonces las secciones para nosotros lo vamos a cortar en este caso así paralelo, digamos, al suelo, y cada una de esas secciones van a corresponder a una circunferencia. Tomemos ahora el cono. En el caso del cono, también vamos a considerar las secciones. Cuando cortamos de la misma forma el cono, también esas secciones van a ser circunferencias. Se fijan, todo el tema justamente lo que el razonamiento en relación al ejemplo anterior y comparando el que tenía las secciones que eran cuadradas, eran distintas, ¿se fijan? Y acá también observamos lo siguiente, no da lo mismo donde yo hago la sección. En el caso del cilindro sí, porque van a ser siempre la misma circunferencia, pero ya cuando hablamos del cono va a depender, el área de esa circunferencia va a depender de dónde haga el corte, ¿sí? Por eso entonces es tan importante que esto se escriba como una integral. Y el último que estábamos viendo, que era la circunferencia, ese dibujo siempre me cuesta hacerlo. Cuando tengo una circunferencia, una esfera, voy a imaginarme que eso es una esfera, perdonen lo chanta del dibujo, y a una sección, también entonces al hacer los cortes me voy a encontrar con circunferencia adentro. Y también va a depender de dónde haga el corte para determinar, ¿cierto? Una pregunta, profe, ¿el método es el mismo? El método en el fondo va a ser el mismo, pero la diferencia es que ahora nuestras áreas van a ser siempre circunferencias. ¿Y por qué sacamos un área nomás para calcular el volumen? Nos estamos sacando un área. El área depende, voy a volver atrás con la... Diga que no es un área, porque el área depende de la X. Entonces, aquí hay que recordar en realidad que nosotros cuando definimos la integral, acá, cuando definimos la integral, nosotros la integral la definimos como esto en realidad corresponde a un límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la sumatoria desde el igual 1 hasta el n de la suma superior o de la suma inferior, porque dijimos que en el fondo me dan lo mismo. Entonces, cuando yo digo esto, ¿cierto? No estoy calculando una área, estoy calculando el área que se está moviendo desde el A hasta el B. Entonces estoy calculando todas las áreas, porque para cada uno de los X que está entre A y B. Por eso esta área, en el ejemplo que vimos anterior, aquí está, nos queda en términos de X. Te fijas, no es un número que diga el área es 4. Te fijas, no va a ser así. Va a depender del valor de la X y cómo se va a ir moviendo. Voy al chat. Claro, es casi una suma infinita, de infinitas áreas, exactamente. Profe, otra pregunta. Dígame. Pero cuando uno evalúa la integral, ¿me está dándole un valor a esa X? Claro, pero tú estás calculando entre... Mira, volvamos al esto es muy similar a lo que estábamos viendo anteriormente con el tema de las áreas. Cuando les doy un valor, estoy entre el 4 y el 0, porque solamente le estoy dando entre el tramo que yo quiero calcular. Te digas que este mismo cuerpo que habíamos hecho antes, este mismo cuerpo, yo podría decir, mira, no quiero calcular entre el 0 y el 4, podría decir yo quiero calcular, no sé, entre el 2 y el 4. El volumen va a ser más chico, porque ahora estoy calculando, digamos, estoy truncando el cuerpo original.
Pero eso es el sentido que tienen estos extremos. Estoy dándole el valor entre el cual yo quiero calcularlo. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, aquí quiero insistir que como ejercicio, ustedes pueden corroborar las fórmulas que ya conocemos, que son las de del cono, del cilindro, de los volúmenes. Les van a dar exactamente los mismos valores. Nosotros más adelante vamos a hacer algo similar a eso, pero no creo que no con volumen, sino que vamos a hacer con la superficie. Ahora lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Ya. Eso entonces es la idea. Y entonces, en este contexto, ¿cierto? Como decía entonces, estos sólidos de revolución tienen como característica, en resumen, ¿cierto? Retomando la idea anterior, tienen como característica que hay una región plana que rota. Y esto en torno a una recta. ¿Sí? Otra cosa importante también es que esta región plana, por el momento, vamos a hablar que va a estar acotada. Digo por el momento porque la próxima semana vamos a trabajar con integrales impropias y ahí en ese contexto podríamos tener una región que no esté agotada y relacionarlo con estos volúmenes. Ahí entonces tengo eso y dentro de esta misma lógica de los sólidos de revolución vamos a tener métodos. ¿Sí? Podría yo usar directamente el método del reganado que estábamos mencionando anteriormente, pero en forma particular tenemos este método que vamos a llamar el método de los discos, ¿sí? Que en el fondo usamos el método del reganado. Y esto es lo que vamos a plantear hoy día. Y también vamos a plantear otro método que se llama el método de las capas cilíndricas. Yo les sugiero que ya cuando terminemos estos dos temas hagan una tabla, ¿sí? Yo creo que queda muy bien la tabla, escribir las semejanzas, diferencias, la fórmula. Eso es re importante para plantear esta idea, ¿no? Bien, entonces, vamos con el método. El método de los discos, a ver si tengo un dibujito. Sí, tengo un dibujito. Voy a mostrar este dibujo a continuación. Hace lo siguiente. Entonces, el método de los discos hace lo siguiente. Tengo una función, ¿sí? Igual a f de x. Está acotado entre el x igual a y el x igual a b. Entonces, voy a hacer que esa región, ¿cierto? Que está marcada con... Estoy compartiendo esto, ¿cierto? Sí. Que está marcada en rosada, voy a hacer que rote en torno al eje x, ¿sí? Voy a considerar en este primer ejemplo, ¿cierto? Que la función es positiva, ¿cierto? Para que todo funcione bien. Cuando rota, ¿cierto? Me va a formar un cuerpo, ¿sí? Va a conformar un sólido de revolución. Y vamos a calcular entonces el volumen de ese sólido de revolución. El volumen de ese sólido de revolución, mira, el dibujo me quedó entero feo, ¿eh? Pero este sí que lo hice yo. Y me quedó re feo. El volumen de ese sólido de revolución lo vamos a calcular con la misma fórmula que estábamos planteando anteriormente. Espera. Ay, creo. Ya. Mira, aquí alguien me comentó algo en el chat. Voy para allá.
Ay, gracias. Sí, creo que es difícil, me sale difícil hacer esos dibujos a mí, no solamente en la computadora, en realidad a mano también me cuesta mucho tratar de dibujar en la parte arriba y abajo, hacerlo la misma lógica. Entonces, lo que quería destacar es que si ustedes se fijan en el dibujo plano de la región, yo destaqué un rectángulo. Estoy tratando de irme al anterior. Ahí está. Destaqué un rectángulo y lo hice grande y gordo, bien exagerado, porque justamente lo que quiero destacar es lo que definimos nosotros como la suma, ¿cierto? Como definimos la integral, donde teníamos estos rectángulos. Entonces quiero destacar eso porque esa X que estoy dibujando aquí, ese mismo rectángulo, es algo que algo justamente que se mueve entre el A y el B. Y entonces, al rotar, ¿cierto? Eso forma entonces una circunferencia, que también se conoce con el nombre de discos, ¿sí? Eso. Y por tanto, entonces, nuestra fórmula que vamos a plantear a continuación es la misma del método de rebanado. Pero ahora ya no vamos a escribir A de X, sino que vamos a escribir el área de esa circunferencia. Y esa área la podemos calcular porque como es una circunferencia, es pi r cuadrado. ¿Qué es lo que es pi? Es un número, ¿cierto? ¿Qué es lo que es r? R es el radio, ¿cierto? Y el radio para nosotros, si ustedes observan entonces en este dibujo, va a quedar determinado por la función. El radio va a ser distinto y se va a mover, ¿cierto? Entre A y B. Y por tanto va a ser la función al cuadrado, ¿sí? Eso entonces es el volumen de esto, ¿no? Entonces, esta fórmula es la que vamos a usar y vamos a ver un ejemplo a continuación para calcular el volumen. Ya. Voy a ir voy a salir de aquí y vamos a ir entonces a hacer un ejemplo. Chable. Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo con el método de los discos. Y entonces vamos a decir, calcular el volumen del sólido de revolución. Que se obtiene al girar la región acotada por f de x igual a x menos x al cubo. No sé si me fui al tanto con este ejemplo. X menos x al cubo entre el 0 menor o igual que x menor o igual que 1. En torno al eje x. Solo me va a interesar lo que sucede entre el 0 y el 1. ¿Sí? Podríamos tratar de hacer una gráfica de esta función. Este es un polinomio
es un polinomio de grado 3. ¿Sí? Hagamos una pausa para hacer un pedacito de la función, de la gráfica. ¿Cierto? La f de x va a ser x factor de 1 menos x al cuadrado. Es decir, esto es x factor de 1 menos x factor de 1 más x. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Para determinar los ceros de la función. ¿Sí? Entonces, me parece que se quiere bajar. Bájate. ¿No quieres bajarte un poquito? Los ceros de f. Estos son los ceros de f. Entonces voy a hacer un gráfico. Okay. Entonces la función corta en el menos 1. No me interesa esa parte, ¿cierto? Porque no en el 0 y en el 1. Aquí podríamos entrar a toda esta cuestión de las derivadas, ¿cierto? Y los signos y qué sé yo. Pero en realidad no nos interesa tanto eso. Analicemos qué pasa entre el 0 y el 1, porque esa es la parte que nos interesa a nosotros. Entre el 0 y el 1, por ejemplo, yo podría dar un valor como un medio. Un medio sería menos un octavo, eso es positivo. Entonces la gráfica va a ser positiva, va a ser una cosa así. Como la típica cúbica. ¿Sí? En realidad no nos interesa lo que pasa afuera, sino nos interesa solamente entre el 0 y el 1. Ahí es donde está definida la función. Ahí está, ese pedazo. Y esto gira en torno al eje X. También es bien recomendable, creo yo, dibujar dónde está haciendo el giro. Eso nos ayuda después a memorizar, más bien a recordar qué función es la que tengo que hacer. Y, mira, voy a hacer un dibujito así, como me quedaría. Una cosa así como un grano. ¿Sí? Una cosa así alargada. Y como mencionaba, obviamente que las secciones de esto, ¿cierto? Como la forma en que gira, las secciones son circunferencias. Y su área, ¿cierto? Es el área de esta circunferencia va a depender del radio. Y el radio corresponde al valor de la función. Entonces, por eso para nosotros, nuestro volumen va a ser pi integral entre 0 y 1, la función x menos x al cubo al cuadrado de x. Ese es el valor ese va a ser el valor, ¿cierto?, de la integral. Yo aquí, en la mayoría de los ejercicios que vamos a plantear a continuación, me voy a saltar la parte de calcular, ¿sí? Eso lo pueden hacer ustedes, los recomiendo que lo hagan ustedes para que sigan practicando, ¿cierto?, este tema de integración, ¿no? Yo básicamente lo que voy a hacer a continuación es plantear, ¿cierto?, los valores nada más. Ya. Y eso me da, de hecho, puedo escribir el resultado, eso les va a dar 8 dividido en 105 pi. Escribirlo recuerdo. Es 8 partido por 105 pi. Tengo que desarrollar el cuadrado del binomio, después tengo que integrar, el valor en el 1, en el 0 se hace 0, así que no lo evalúo. Eso. Ya. Bien. Eso. Entonces, ya. Ese es el caso más simple de métodos disco, pero dentro de métodos disco hay varios casos especiales y que tenemos que comentar. Vamos entonces a los casos especiales. Primer caso especial sería en realidad si esta función en realidad está, si este volumen, perdón, está acotado entre dos funciones. Y esto de hecho se tiene su propio nombre y se llama el método de las arandelas. Tiene varios nombres en realidad. Espérame que tengo un comentario en el chat. ¿Me parece? ¿No? No.
entre dos funciones. Voy a escribir mejor. Voy a escribir acá todos los casos especiales y después los vamos a ir comentando, ¿no? Entre dos funciones. Como ya dije, se llama las arandelas. Otro caso especial es cuando la región gira en torno al eje Y. Ya vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer en ese caso. Y por último, otro caso especial sería cuando la región gira en torno a una recta paralela al eje. La región gira en torno a una recta paralela al eje X. Como mencionábamos, siempre estos giros van a ser en torno a una recta, ¿sí? Pero obviamente esa recta podría ser paralela al eje X, paralela al eje Y, o también podría ser oblicua. El caso de las rectas oblicuas lo vamos a dejar para más adelante. Por una parte, los podemos resolver parametrizando las curvas, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero también podríamos verlo calcularlo usando el teorema de Pappus, que también lo vamos a ver más adelante. Así que por eso, todo lo que tenga que ver con una recta oblicua lo vamos a dejar para más adelante. ¿Ya? Nos vamos a centrar entonces en estos tres casos. ¿Sí? Ya, entonces vamos con entre dos funciones. ¿Sí? Que resulta bastante, creo yo, como evidente lo que vamos a hacer. Voy a compartir esto entonces para que veamos un dibujito. Bien, entonces si yo tengo dos funciones, ¿sí? Así como teníamos el caso de las áreas, ¿cierto? Y digo que tengo entonces una función f y una función g, y observamos entonces una región que está limitada justamente por esta f y g entre la x y la x igual a b, donde estoy asumiendo que la función f es menor que la función g, y esto gira en torno al eje x, entonces obviamente también voy a generar un sólido de revolución, nada más que va a tener algo hueco entre medio, ¿sí? Y esa región, ¿cierto? Ahí me quedó harto feo el dibujo, porque esa circunferencia de ahí debería de estar más arriba. Y esta región, ¿cierto? Genera a este sólido, y entonces voy a calcular el volumen ahora usando la misma idea anterior, donde en el fondo resto los volúmenes. Te fijas, calculo el volumen con el G y después le resto el volumen con el G, que sería lo que falta. Entonces, aquí hablamos entonces de un radio mayor, un R mayúscula, un radio menor, que sería ese R minúscula. Pero sigue la misma idea. Este método, de hecho, es muy común que se llame el método de las arandelas, o también uno lo puede llamar el mismo método de los discos, como caso especial, ¿sí? Arandela, ¿cierto? Es muy similar a lo que uno conoce como golilla, ¿cierto? Sí. ¿Es golilla o golillo? Golilla, diría yo. Golilla. Bueno, todo esto estaba pensando como típico caso de sólido revolución. Creo que es algo muy común y que en la mayoría de las casas creo yo que las mamás o las abuelitas preparan. Son esos típicos queques redondos con el hoyo adentro.
¿cierto? De hecho, tú cortas una rebanada delgadita, ¿cierto? Y ahí ya tienes tu sección. Y eso gira en torno, y ahí tienes tu sólido de revolución. No sería un caso más asociado a esta entre dos funciones porque está hueco. Bien. Los mismos tornos, pues los tornos hacen piezas de acuerdo a la misma lógica. Ya, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo que vamos a llamar, estamos dentro del caso especial de las arandelas. Y vamos a decir, calcular el volumen del sólido de revolución obtenido por la región igual x cuadrado igual a raíz de x, que gira en torno al eje x. Ya. Entonces vamos con el dibujo. Tengo nuevamente mi eje x. Se fijan, los dibujos usualmente los mantenemos y seguimos haciéndolo solamente en el plano. Uno puede hacer como un esquema de cómo quedaría ese sólido, pero en realidad lo más importante sucede en el plano. E igual que en el caso anterior, me refiero a las áreas, lo que en realidad nos interesa son las mismas cosas, o sea, cómo se intersectan, cuál va por arriba, cuál va por abajo, ¿sí? Entonces tengo x al cuadrado, ¿cierto? Que es la típica parábola, raíz de x igual a raíz de x, es así. Entonces esta es una región, se forma, ¿cierto? Esta región acotada, y vamos a determinar la intersección entre estas dos curvas. Obviamente que se intersectan en el cero, eso ya lo sabemos. Las igualamos, ¿cierto? X cuadrado igual a raíz de x, elevado al cuadrado, me da x a la cuarta igual a x, factorizo por x factor de x al cubo menos 1 igual a, igual a 0. Y entonces, aquí tengo diferencia de cubos. Y esto nos da x factor de x menos 1 factor de x cuadrado más x más 1 igual a 0. Obviamente que ese término cuadrático, ese factor cuadrático no nos va a dar ninguna raíz real. Entonces aquí lo que tenemos es que esto se intersecta en el x igual a 0 y en el x igual a 1. Creo que también uno lo puede intuir. Lo habíamos comentado en algún momento, ¿cierto? Creo uno intuitivamente podría empezar a darse valores y determinarlo. En realidad no es la opción más correcta porque te podrías demorar mucho, pero en la desesperación de repente podría uno llegar a hacer eso. ¿Cómo calculo el volumen entonces? El volumen entonces voy a escribir pi integral entre 0 y 1. ¿Cuál es la que va por arriba? Por arriba va raíz de x. Entonces escribo raíz de x al cuadrado menos, ¿cuál es la que va por abajo? X cuadrado.
A al cuadrado. Me quedó harto feo esto. Lo voy a escribir al otro lado mejor. Voy a cambiarme de hojito. Muy chiquitito este espacio, voy a escribirlo. No cambio de hojita. Entonces, como decía, ya, el volumen va a ser pi integral entre 0 y 1. Voy a tener la raíz de x, que va a estar al cuadrado, menos el x al cuadrado de x. Entonces, esto va a ser pi integral entre 0 y 1 de x menos x a la cuarta de x. Insisto, no voy a calcular esto, ustedes lo pueden hacer después. Y esto me da 3 décimos pi. Dígame. Para ver cuál va primero y cuál resta la otra, se ocupa la misma lógica que para el área, ver cuál está encima. Exactamente. Exactamente. Ya. Porque lo que Gracias. necesitamos justamente es la más grande menos la más chica. Exactamente. Profe, ¿y se elevan por separado? Claro. Re importante lo que tú estás mencionando. Ya, gracias. Tienen que ser por separado. Voy a volver al dibujo a ver si con el dibujito lo puedo tratar de aclarar. Cuando yo hago girar esto en torno al eje X, había dicho delante que era importante hacer una marquita y no lo hice. Fíjate que cuando yo hago esto girar en torno al eje X, te fijas que parece como una flor lo que se forma, al final de cuentas. Pero está hueca. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el fondo es que estoy calculando el volumen cuando tengo la más grande, que sería mi radio R mayúscula, raíz de X, y después le resto la más chica, que es X cuadrado. Por eso escribo una R minúscula igual a X al cuadrado. Me estoy restando. Esa es la razón por la cual se tienen que restar por separado, porque en el fondo lo que estoy haciendo como fórmula, yo como fórmula adelante decía pi veces la integral entre a y b de r al cuadrado mayúscula menos r al cuadrado minúscula de x, pero en realidad también lo podría escribir como la integral en pi veces la integral entre a y b de r mayúscula al cuadrado de x menos pi veces la integral entre a y b de r minúscula de x al cuadrado. Así también lo podría escribir, ¿cierto? A lo mejor esta segunda forma resulta más obvia para entender lo que estoy haciendo. Calculo el volumen total y le quito, estoy restándole lo que está hueco en el fondo. Pero en términos, digamos, operativos, creo que es más fácil escribirlo tal cual como está presentada la fórmula para que después se haga más fácil hacer la evaluación en las integrales. Además que de repente también en algunos casos uno va a poder, en este caso no, pero después van a haber en otros casos que van a poder agrupar términos, igual como lo hacían antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Eso entonces voy al chat. Ya, entonces como dijimos, voy a volver a los casos. Esta es la idea entonces, como mencionaba, de lo que vamos a hacer cuando tenemos dos funciones. En el fondo, las restamos, ¿sí? Ahora vamos a ir al caso de qué es lo que va a suceder cuando esto gira en torno al eje Y. En lo que hemos planteado hasta el momento, voy a hacer otro dibujito. En lo que hemos planteado hasta el momento, nosotros tenemos una función, ¿no es cierto? Ya sea que esté solo una o la resta de una, ¿cierto? Tenemos una región, como sea, y va girando esto en torno al eje X. Entonces hemos tomado el área, ¿cierto?, respecto a esa X que se está moviendo, ¿cierto?, entre A y B.
Entonces ahora, si yo tengo, y obviamente que para este dibujo que estoy haciendo acá, a lo mejor no va a ser la mejor idea hacerlo con respecto al eje Y, pero hay algunos problemas donde sí resulta conveniente hacerlo al revés. ¿Sí? Y en este caso, ¿cierto? Voy a decir que esta misma región gira en torno al eje Y. Entonces, se fijan, de partida uno tiene que observar ya, perdón, que estábamos haciendo clase y me llamó mi mamá y yo no le contesté, pero quedé preocupado porque mi mamá no andaba muy bien. Y le mandé un WhatsApp para preguntarle qué le pasaba, pero nada, una tontería también. Ya. Entonces, ¿qué tal? Si yo hago girar la región, se fijan, imagínense qué es lo que obtengo cuando yo giro esta región con respecto al eje X. Y ahora imagínense qué es lo que obtengo cuando giro la misma región en torno al eje Y. Bueno, de partida los volúmenes no van a ser los mismos. ¿Sí? No van a ser los mismos cuerpos, así que obviamente no van a tener el mismo volumen. En algunos casos podría suceder que obtendría el mismo, pero no siempre va a ser así. ¿No? Eso. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Perdón, antes de ver un ejemplo, voy a mostrar algo. Resulta conveniente justamente que en algunos casos te van a decir, y esto lo vamos a ver ya mañana, vamos a terminar el tema, mañana vamos a completar más el tema porque en algunos casos te van a decir, mira, tal región gira en torno al eje X, y tú vas a decir, mira, voy a hacerlo con el método LOSBISCO. Pero a veces te dice, tal región gira en torno al eje X, y tú vas a decir, me conviene hacerlo con el método de las capas elípticas. Y eso depende de la forma en que tiene la función, sobre todo cuando tienen estas cosas que están como al estilo inversa, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, x igual a y al cuadrado, y te conviene hacerlo al revés. ¿Sí? Parecido igual a lo que habíamos visto ya anteriormente con respecto a las áreas. ¿Ya? Hay una analogía con respecto a eso. Ya, voy a volver acá a los dibujos porque aquí también tengo un dibujito y esto. Caso entonces de la rotación sobre el eje Y. La misma idea que, insisto, con las áreas. Yo voy a tener y igual a f de x, entonces voy a escribir x igual a g de y. Con eso me refiero a la inversa. ¿Sí? Y entonces vamos a... espérate que ya me adelanté con eso. Espérame, algo anterior. Ya. Entonces la misma idea del caso de las áreas. Voy a escribir la inversa y ahí voy a escribir la integral, pero ahora en términos de y. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo a continuación. Alcanzamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos al menos a alcanzar a empezar un ejemplo con eso. ¿Ya? Ya. Voy a salir de aquí. Ahí. Ya. Voy a salir de aquí. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar a ver un ejemplo. Al menos alcancemos a hacer el dibujito. Porque ya estamos como a la hora. Entonces voy a decir encontrar el volumen. Del sólido generado por igual a x al cuadrado y igual a x igual a 2x, perdón, lo voy a poner igual a que gira en torno al eje Y.
Mira, también a veces sucede que una región es simétrica, ¿sí? Entonces a veces puede suceder que obtengas el mismo valor si gira en torno al eje X y al eje Y, pero en realidad eso sucede en algunos casos muy particulares. Y yo creo que uno debería de sentirse muy requete contra seguro para llegar y hacer ese cambio, ¿sí? Decir, da lo mismo, ¿sí? Guay, qué bien. Ya. Oye, ¿qué más ustedes? Entonces, voy a dibujar la recta y igual a 2x. Es como más paradita, ¿cierto? Tiene una mayor pendiente. Y voy a dibujar la cuadrática. Wow, que queda fea. No se me alcanzaron a intersectar aquí. La recta voy a hacer algo bien feo porque la recta la voy a dibujar, la voy a borrar y la voy a dibujar de nuevo más acostadita de lo que debería estar porque tiene una mayor pendiente de lo que voy a dibujar. Pero para no borrar el dibujo y hacerlo de nuevo. De todas maneras, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo analizo a través de la gráfica? ¿Cierto? Esto de cuál es mayor y cuál es menor. No determino, ¿cierto? La intersección así porque la miré. Vamos a hacer la intersección. Entonces tengo que igualarla, x cuadrado igual a 2x. Entonces esto es x factor de x menos 2. Entonces se intersecta en esto en el 0 y en el 2. Entonces se fijan, esta es mi área. Esa es mi región. Y gira ahora en torno al eje Y. Esto vale 2. Entonces, como comentábamos, cuando gire esto, se fijan ahora, mi integral no lo puedo escribir en términos de x, porque al girar en torno al eje Y, en realidad lo que va cambiando, se fijan, cuando lo miro en Y, es la Y. Entonces, por eso voy a escribir como, igual que en el caso de las áreas, lo voy a escribir como una función inversa. Para la primera tengo y igual a raíz de x, entonces con eso voy a escribir que la x es igual a l al cuadrado y al cuadrado. Para la segunda tengo y igual a 2x, entonces voy a tener que la x va a ser y partido por 2. Entonces, voy a cambiar mi hojita. Dígame. ¿Por qué raíz de x? Ay, perdón. No, porque perdón. Mira, no sé por qué es al revés. Y es igual a x al cuadrado. No sé por qué pensé que era igual. Me pifié, perdón. Lo siento. Muchas gracias. Claro, tengo y igual a x al cuadrado. Entonces la x es igual a raíz de y. No sé si me cruzaron los cables, perdón. No tengo otra explicación. Un cortocircuito. No sé qué estaba pensando. Ya. Eso es. Entonces mi volumen, a todo esto, ¿dónde está? Entre las, claro que parte con el i igual a 0, pero ¿cuál es el punto donde va a llegar mi integral? No es 2, ¿cierto? Es 4. Ese es el valor que va a tener, ¿cierto? Ya sea con el i igual a x cuadrado o con el i igual a 2x, el mismo valor, porque ahí es donde se intersecta. Y entonces, mi volumen va a ser la integral entre 0 y 4 de pi, el pi nunca que se me olvide, y tengo entonces, en términos de i, ¿cuál es la más grande? Se fijan, es la que va esta raíz de i. Entonces voy a tener raíz de i al cuadrado menos i partido por 2 al cuadrado. Y esto es en términos de i. Y eso me va a dar, tengo la respuesta, 8 pi tercios. Voy al chat. No, Profe. va, sígame.
Para hacer el ejercicio, entonces, como que no era necesario ver esa intersección en el x igual a 2, ¿sí? Sí, porque necesitaba, porque resulta que la forma en que llegué a C4 fue porque evalué. Podría haberlo hecho de otra forma, porque podría haber omitido esto de la intersección en términos de la X y podría haber hecho esta otra parte de las inversas y después haber calculado la intersección y decir, bueno, raíz de X va a ser igual a Y partido por 2, ¿cierto? Y calcularlo ahí. Y habría llegado entonces como conclusión al Y igual a 0 y al Y igual a 4. Yo calculé la intersección para las X y después evalué en el 2 y ahí obtuve el 4. Pero lo podría haber hecho de la otra forma también. ¿Cierto? Ya, profe. Gracias. Nada. Ahora, ¿por qué yo sé que... Mira, cuando yo lo miro así, tengo mi cabeza derecha, ¿cierto? Y digo yo, con respecto a las X, para cualquier X que yo tome entre el 0 y el 2, los valores de la función del 2X son mayores que los valores del X al cuadrado. ¿Sí? Lo que yo hago es proyectar esos valores sobre el eje Y y me doy cuenta, voy a hacer un dibujito con 1. Voy a tomar un X imaginario. No fue buena elección de la palabra imaginario porque no me refiero a los números complejos, pero me refiero a un X arbitrario, esa es la palabra correcta, entre 0 y 2. Y proyecto entonces en la función X cuadrado y proyecto sobre el eje Y y obtengo un valor que va por abajo de cuando tomo ese mismo X y lo calculo en la recta Y igual a 2X, lo proyecto sobre el eje Y. ¿Se fijan entonces que ahí yo digo, mira, sí, la recta va por arriba y la curva va por abajo? ¿Sí? Ahora, cuando repito la misma idea, pero ahora cuando tengo las funciones escritas en términos de Y, repito exactamente la misma idea. Si quieren pueden planear la cabeza, en la miranda para el otro lado, pero hago lo mismo. Tomo un Y arbitrario y entonces digo yo, proyecto sobre la recta y la curva y ahí digo cuál es menor y cuál es mayor. Obviamente que para las Y, el que es mayor es el raíz de Y por sobre el Y partido por 2. Me explico, ¿no? Espero que sí. Pero en todo caso, lo bueno es que ya terminó la clase. Mañana continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a partir con un ejemplo de esto. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo de esto. Mira, vamos a hacer otro ejemplo de esto y vamos después a continuar con qué pasa, la estrategia que yo voy a proponer. Hay muchas estrategias en realidad. Yo voy a proponer una para resolver el problema de cuando la región gira en torno a una recta paralela al eje X. ¿Ya? Después de eso vamos al método de las capas cilíndricas. También hay casos especiales en el método de las capas cilíndricas, así que eso también lo vamos a plantear. Y después vamos a terminar la clase haciendo un ejercicio, digamos, sin especificar qué método. ¿Sí? En el contexto de una evaluación, por ejemplo, es muy, bueno, aquí tenemos en el caso de las evaluaciones escritas versus las, digamos, de desarrollo versus las de alternativas que hemos estado planteando últimamente. Estamos obligados a plantear en realidad. En una evaluación escrita, algo que es muy común que nosotros preguntamos es que damos una región y decimos A, graficar, B, escribir las graficar la región, de eso me refiero, no el volumen. Escribir la integral en términos, cuando usando el método de capa cilíndrica, escribirla usando el método de Rodrigo. Y tercera parte sería calcular con una de los dos. Y aquí usualmente sucede
que no dan lo mismo, ¿sí? A veces hay algunas integrales que tú las escribes con métodos discos y te salen muy complicadas, y en cambio con la capa cilíndrica sale más fácil, ¿sí? Y eso se puede determinar antes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a plantear ya mañana al final de la clase. Espero que alcancemos a hacer eso. Si no, continuamos el miércoles con volumen. ¿Ya? Bueno, profe, Yo hablo mucho de repente, no me quiero callar, no, como que siento que no doy espacio para que alguien me pregunte algo, porque